Durante la década de los 80, el pueblo peruano pasó por una de las peores etapas, el terrorismo. Hoy quiero conmemorar a las víctimas de aquellos años, hablando sobre las producciones nacionales que surgieron como acto de empatía y reclamo por nuestros hermanos. Porque, querido público, el fin no justifica los medios. Bienvenidos, esto es Butaca Galáctica. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita si quieres que te avise cuando suba un nuevo video. Y sin más, empezamos. El 12 de septiembre se cumplieron 29 años desde la captura de Abimael Guzmán, el mayor genocida de la historia peruana. Este hombre fue el cabecilla del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, fundado en 1970. El pensamiento de este partido maoísta era la revolución campesina para acabar con las desigualdades impartidas por el Estado peruano. Pero este movimiento rechazaba la vía pacífica y creía que el cambio debía darse a través de una guerra popular. Es así que en 1980 inicia el conflicto armado. El punto inicial, Ayacucho. El terror empezó. Sin embargo, el gobierno ignoró estas acciones violentas ocurridas en la Sierra Central. Después de 2 años de torturas en el pueblo ayacuchano, Sendero dio el primer golpe fuerte: el asalto a la cárcel de Ayacucho. Es en ese momento que se declara estado de emergencia en el departamento de Ayacucho. El número de víctimas acrecentó, pues los pobladores se encontraban en medio de una guerra entre Sendero y las Fuerzas Armadas. Atentados como la masacre de Lunamarca se cobró la vida de una gran cantidad de inocentes, en su mayoría hermanos provincianos. Ciudades como Huancavelica, Pasco, Huánuco, Huancayo, Abancay, Junín y Lima se sumaron a los trágicos eventos. Los atentados más comunes fueron a las torres eléctricas causando apagones, los famosos coches bombas y los asaltos a mano armada a las distintas poblaciones del Perú. Y así, a inicio de los 90, los pueblos jóvenes eran invadidos por el terror en Lima. En este contexto, se dio el asesinato de María Elena Moyano. Por otra parte, las medidas tomadas por el gobierno para combatir la subversión se basaron en el lema terror contra terror. Existe una larga lista de violaciones de los derechos humanos por parte del Servicio de Inteligencia Nacional y el Grupo Colina. Estos grupos son responsables de los actos de discriminación, tortura y asesinatos en el campo. También desapariciones y masacres en la ciudad. Recordemos los de La Cantuta y Barrios Altos. Estas acciones violentas dejaron a decenas de familias con un dolor eterno. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el número de víctimas aproximadamente es de 69.280 muertos, de los cuales 23.969 están identificados. Y un dato espeluznante es que en Ayacucho, tan solo en Ayacucho, se registran alrededor de 17.000 personas desaparecidas. Después de una década de horrores, en septiembre de 1992 es capturado Abimael Guzmán, tras una larga labor del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, iniciativa de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Con esta muy triste introducción paso entonces a las reseñas. Estrenada en 2017 bajo la dirección de Eduardo Mendoza de Echave, La Hora Final se desarrolla 12 años después del inicio del conflicto armado. Un grupo de policías emprende la misión de capturar al líder senderista Abimael Guzmán. Basada en hechos reales, esta historia inicia con el seguimiento a diferentes líderes de este partido. Protagonizada por Pietro Civile y Nidia Bermejo, nos cuenta cómo Zambrano y Coronado, 2 policías encubiertos, se toman muy a pecho la labor de capturar al cachetón. Su papel en esta búsqueda es la de una pareja de enamorados. Así, claro está, pasarían desapercibidos frente a los ojos de los sospechosos.
Como cualquier ser humano, estos personajes también cuentan con conflictos internos, algunos familiares. Esto enriquece al desarrollo de la historia, ya que cada uno cuenta con una fuerte motivación. En el caso de Carlos Zambrano, tiene deudas, su ex esposa quiere llevarse a su hijo fuera del país y necesita conseguir la plata para poder evitar esto. Por otro lado, Gabriela Coronado guarda un secreto y este resulta estar relacionado con Sendero. Estos dos policías deben trabajar arduamente y sin darse cuenta terminan entre la espada y la pared, ya que están bajo la mirada del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, y Sendero Luminoso. Mientras, el GEIN, después de años de investigación, encuentra una pista. Un contacto deja la información sobre una casa en Pueblo Libre, así que deciden vigilarla las 24 horas del día. Así van encontrando más pistas. Preparan la emboscada y llega la hora final. Abimael Guzmán es capturado. La dirección fotográfica de esta película está a cargo de Julián Amaru Estrada. La paleta de colores cumple el objetivo de brindarle suspenso a la historia. Las escenas, en su mayoría, están hechas en primer plano y plano medio. Este recurso hace que la audiencia sea partícipe de lo que está aconteciendo. Y es por esto y por las impecables actuaciones que como audiencia nos sentimos atrapados en esta gran producción. Otra historia más cruda que la anterior es La Boca del Lobo. De 1988, dirigida por Francisco Lombardi, nos narra la masacre de Socos. Un grupo de militares llega a Chuspi, Ayacucho, para combatir el terrorismo. Y tras el ataque al comandante a cargo, este grupo debe enfrentarse a un enemigo invisible. Sin los recursos necesarios, los jóvenes deben sobrevivir a la fría y desolada sierra. Tiempo después llega el comandante Iván Roca, un hombre estricto, pero con un pasado tormentoso, que al no tener noticias esclarecedoras sobre Sendero empieza a hostigar al pueblo, revelando su verdadera personalidad. Mientras tanto, uno de los soldados hace de las suyas, el joven Gallardo. Al ser citadino, se cree superior a los del pueblo y se toma la libertad de abusar contra una joven. Este acto es el disparador para lo que viene. Una noche, Gallardo y otro compañero se acercan a una fiesta celebrada cerca a su puesto. Esto con la intención de ingresar a la fuerza. Pero al reconocerlo, los pobladores lo echan, le tiran una piedra y este enfurece. Con calumnias llega hasta el comandante Roca y lo convence de que estas personas son subversivas, condenándolas a un destino fatal. Mientras tanto, Vitín, el personaje que nos narra la historia, se encuentra conflictuado. Cuestiona las acciones de su comandante. Quiere combatir esas injusticias, pero debe seguir órdenes. Basada en hechos reales, con las actuaciones de Gustavo Bueno, Toño Vega y un joven Aristóteles Picho, esta película nos muestra la severa realidad que vivieron los pobladores ayacuchanos en aquellos tiempos de terror. A pesar de su polémico estreno, la película fue reconocida internacionalmente. Fue prenominada a los premios Oscar, aunque al final no llegó a competir. La producción es una fuerte crítica a la diferencia social y a la guerra sucia. El desarrollo de la cinta y la evolución de los personajes van de la mano, enriqueciendo esta producción, al mismo tiempo que su ritmo teatral y los microrrelatos paralelos. La naturalidad con la que dialogan los personajes es gratificante, especialmente la actuación de Gustavo Bueno, quien a pesar de los gritos de autoridad mantiene la intención y organicidad en cada una de sus frases. La última noticia, ficción del 2015 dirigida por Alejandro Legazpi, nos narra la historia de Alonso, un recién casado periodista conductor radial de un programa de música folclórica. Al ver cómo la paz de su pueblo empieza a desvanecerse, levanta la voz contra las brutales acciones de Sendero a inicio de los 80. Mientras su amigo Pedro, un profesor de secundaria, empieza a luchar contra la ideología que poco a poco va tomando las mentes de los alumnos. Alonso toma la iniciativa de crear un noticiero
e inicia su labor informativa. Denuncia las atrocidades del Partido Comunista y de las fuerzas del orden, lo que conlleva a amenazas por parte de ambos bandos. La situación va empeorando y acribillado por Sendero emite un mensaje sobre el paro armado. Esto da paso a su captura por parte de los oficiales. Sendero toma el colegio donde trabaja Pedro y se cobra la muerte de una persona, mientras las Fuerzas Armadas le dan un ultimátum a Alonso, advirtiéndole que si no deja el pueblo será asesinado. Inspirada en el asesinato de un periodista ayacuchano, Legazpi toma la idea para crear este relato y hacer memoria de los hechos pasados, dirigiéndose a las nuevas generaciones. Esta película también la protagoniza Pietro Civile, junto a Julián Legazpi, Stephanie Orue, Jacqueline Vázquez, Heisen Perkovich, entre otros. El ritmo de esta producción es apacible. Incluso en una escena, Alonso llega al nivel más alto de impotencia por los hechos ocurridos y el hostigamiento que sufre. Reniega mientras se ducha y grita internamente. Emite un sonido, pero no llega a ser estruendoso. Desde mi perspectiva, es un simbolismo del pesar de los provincianos que no podían levantar la voz y denunciar los trágicos acontecimientos en su pueblo. Otra gran producción que cumplió 6 años de su estreno en estos días es NN, Sin Identidad, una película de Héctor Gálvez. La historia inicia con una toma general de un grupo de antropólogos que descubren restos humanos en una fosa común. Fidel, nuestro protagonista, interpretado por Paul Vega, encuentra una foto, el retrato de una joven, guardado en el bolsillo de uno de los cuerpos. Entonces inicia la búsqueda de la identidad de la muchacha y del cuerpo. Aparece Graciela, interpretada por Antonieta Pari, una señora que llega a identificar el cuerpo de su desaparecido esposo. Menciona que la pista fue dada por otra señora que le informó sobre una chompa azul. Sin embargo, no reconoce a la chica de la foto y el cuerpo sigue sin ser identificado. Lo único que pudo corroborarse era que la chompa azul era la misma de la que hablaba doña Graciela. Pero eso no era prueba suficiente, porque los forenses explican que era común el intercambio de prendas en aquellos años. El único artículo que podría dar con la identidad del sujeto era la foto. Existe un paralelismo entre la búsqueda de la identidad del sujeto y la búsqueda de los personajes. Fidel y Graciela son misteriosos y ambos parecen estar perdidos igual que el cadáver. La película nos muestra cómo hasta la actualidad siguen descubriéndose estas fosas clandestinas y lo complicado que resulta encontrar la identidad de los cuerpos. También demuestra lo complejo que es compartir esta información a las personas que aún tienen la esperanza de encontrar a sus familiares después de tantos años. La cinta fue prenominada a los Oscar, pero no llegó a competir. Lo que la caracteriza son las escenas con acciones sin diálogos. La cámara quieta documenta cada proceso. Una minuciosa dirección de planos precisos combinada con una actuación dramática de primera. La preparación de los actores estuvo acompañada de talleres de antropología y manejo de fósiles. Esto porque las acciones debían ser exactas al seguir el proceso de manipulación, restauración y reconstrucción de los cuerpos. Otra cinta es la dirigida por Fabricio Aguilar del 2003, Paloma de papel. Nos trae el relato de Juan, un niño campesino que vive con su madre y su padrastro, y quien comparte su infancia con sus amigos Pacho y Rosita. A pesar de los hechos de violencia que va tomando poco a poco al pueblo, estos niños se ven ajenos a los acontecimientos, hasta que una noche el cuerpo del padre de Pacho es hallado en la plaza del pueblo. Días después, el pequeño Pacho ve a Fermín, el padrastro de Juan, conversando con unos senderistas. Se lo comenta a sus amigos y Juan corre a la casa a buscar pruebas. Lamentablemente, este niño es descubierto y unos días después, secuestrado. Fermín amenaza a los muchachos con desaparecerlos como a Juan si no guardan silencio.
Juan es llevado a tierras senderistas y cuando llega se da cuenta que no es el único niño presente. Lo bautizan como camarada Cirilo y es entrenado para combatir en la lucha armada. Después de atentados, asaltos y muertes, logra escapar, llegando al pueblo. Advierte al pueblo sobre la actividad terrorista, pero al no llegar los senderos, los comuneros lo tildan de mentiroso y traidor. Tiempo después, ayudado por el herrero, se oculta de los camaradas que llegan a buscarlo. Y en la plaza se arma un enfrentamiento entre senderistas y comuneros, dejando una gran cantidad de heridos y muertos en medio de la balacera, incluida la madre de Juan. Una crítica a las acciones senderistas de secuestrar y adoctrinar a niños y adolescentes con la intención de aumentar fuerzas en su bando, porque muchos de estos niños fueron asesinados durante las campañas terroristas. Un fuerte reclamo a las manipulaciones de los pequeños que nada tenían que ver con el conflicto armado. Aristóteles Picho, Liliana Trujillo, Tatiana Astengo, Melania Urbina, Sergio Galiani y el entonces pequeño Antonio Callirgos fueron los actores que participaron en esta cinta. Finalmente, y no menos importante, Avenida al Arco, la película. Basada en el musical de Rasek Barragán y dirigida por Jorge Carmona, con el nombre inspirado en la canción del grupo Frágil, este musical nos cuenta la travesía de Andrés, Miki, Javi y Huicho, 4 amigos que saliendo de la secundaria forman un grupo de rock. La película inicia con la participación de Daniel F. interpretando la canción Al colegio no voy más de Leucemia. Siendo universitarios, estos chicos empiezan a tener conflictos existenciales y algunos familiares por su desinterés en la universidad. Viviendo en un contexto de guerra, su meta es conseguir el puesto como la mejor banda peruana. Tocan en un antro en Miraflores la canción de Narcosis Sucio Policía y con esta ganan una competencia, siendo prefinalistas para tocar en un concierto en el Agustino. Días después, viajan al Agustino y se presentan con Demolición de los Saicos. Después del concierto y después del toque de queda, son interceptados por un grupo de policías y después de estar horas en un calabozo, son liberados al identificar a Andrés como el hijo del general Dulude, uno de los dirigentes de la lucha antiterrorista. El oficial Barragán, interpretado por el vocalista de La Sarita Julio Pérez, es sancionado, pero se desquita con Pedro, uno de los amigos del grupo, que aún se encuentra detenido. Al día siguiente los resultados están listos. Los chicos ganan el puesto para tocar en la Plaza de Hacho y como Pedro pierde, lo invitan a tocar con ellos. Mientras, Andrés convence al grupo de asistir a una manifestación contra la opresión senderista y la opresión policial. A continuación vemos a la gente marchando e interpretando la canción Las Torres de los no sé quién y los no sé cuántos. Son capturados y encerrados nuevamente, pero a la mañana siguiente los liberan, aunque por órdenes del general Dulude, Andrés se queda por más tiempo. Es así que los chicos pelean y las chicas van a buscar a la madre de Andrés para poder liberarlo. Llega entonces el concierto tan esperado. Los chicos reciben a Andrés emocionados y empiezan a tocar hasta el culo de Leucemia. Ocurre un atentado en pleno concierto y la policía responde a los senderistas, creando un enfrentamiento que deja a muchos heridos y otros muertos, incluyendo uno de los integrantes del grupo. La escena final nos muestra el dolor nacional por las vidas caídas durante la subversión. La música está dirigida por Diego Dibós y la coreografía por Vania Macías. Es inevitable corear las canciones presentadas en la cinta. El elenco está conformado por Juan Carlos Rey de Castro, Andrés Salas, Carlos Galeano, Nicolás Galindo, Carolina Cano, María Gracia Gamarra, entre otros grandes. En aquel tiempo, el rock subterráneo tomó un papel importantísimo como forma de protesta. Se fomentaba la anarquía como un lema combatiente. Los grupos no buscaban comercializar la música, sino movilizar las masas para una revolución en contra de las injusticias del Estado y los desastres que dejaba el terrorismo. Géneros como el punk, el ska y el rock hardcore tomaron fuerza
y se expandieron en el territorio nacional. Los conciertos se daban en cocheras, sótanos y locales clandestinos, la mayoría en el centro de Lima. Grupos como Voz Propia, Eutanasia, Narcosis y Pateando tu Cara se presentaban en dichos conciertos, dejando huella en generaciones venideras. Existen muchas más producciones cinematográficas y documentales sobre la época, así como obras teatrales y literarias. Creo que, como peruanos, es importante que conozcamos nuestra historia y transmitir nuestro pesar a las futuras generaciones para que esto no se repita. La situación actual demuestra que el país está dividido y que nos falta mucho por recorrer y aprender como nación. El respeto mutuo es clave para que esto suceda. Así que mi petición es esa: respeto, colaboración y empatía por un Perú justo y unido.